Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero, como siempre, que tu familia y tú se encuentren bien de salud. Vamos a iniciar nuestra clase y para ello necesito que tengas a la mano tu libro, tu lapicero y tu cuaderno. ¿Ok? Entonces, iniciamos nuestra clase. Bueno, en esta oportunidad vamos a tratar el lenguaje. ¿Eh? El lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? A ver, nosotros, la clase pasada, habíamos tratado la comunicación. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es el lenguaje? Después vamos a ver qué es el habla, qué es la lengua, qué es el dialecto, qué es la norma estándar. Mira, ¿no? Todo eso vamos a estudiar. Pero la vez pasada iniciamos con la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es el proceso de interacción social, ¿ok? Entre dos o más personas. Es el proceso de interacción social. ¿Y quién utiliza la comunicación? Los seres humanos, pero también los animales. Entonces, ¿te acuerdas que yo te dije que la comunicación no es uso exclusivo, único del ser humano? La comunicación no solo lo utiliza el ser humano, también los animales. ¿Te acuerdas? Y entonces, conclusión, la comunicación, ¿quién lo utiliza? Los animales y los seres humanos. ¿Ok? Eso fue más o menos la clase, la primera clase. Los elementos de la comunicación, emisor, receptor, canal, etc. Ahora estamos estudiando el lenguaje. ¿Cuál es la diferencia entre comunicación y lenguaje? Que el lenguaje es la capacidad exclusiva del ser humano. Capacidad exclusiva del ser humano que le permite transmitir sus penas, su dolor, su alegría, una idea, un pensamiento. Mira la diferencia. Comunicación, ¿quién lo utiliza? Los seres humanos y los animales. Lenguaje, ¿quién lo utiliza? Solo el ser humano. Ya, ahí ya tenemos la diferencia. Seguimos entonces, ¿no? El lenguaje es la característica del ser humano que lo separa de los animales. El lenguaje es la característica principal del ser humano por el cual ¿no? se separa de qué? De los animales. Por eso, pero mi loro también habla, papito, ellos no hablan, ellos imitan. Nosotros, o un niño, ¿no? Mira, va captando, va aprendiendo, es algo innato. Yo para hablar ahorita tengo que pensar, analizar, mira, la inteligencia, razonar, ¿no? Algo psíquico, algo que no tienen los animales. Por eso nos diferenciamos. Por eso que el lenguaje es la característica que diferencia del ser humano y de los animales. Todo sistema organizado de signos lingüísticos y no lingüísticos, aceptados convencionalmente, ¿qué constituye un lenguaje? A ver, te explico. Todo sistema organizado, ¿ok? Que puede ser hablado, escrito, colores, luces,
lingüístico y no lingüístico. ¿Ok? Aceptados convencionalmente. Aceptados convencionalmente. ¿Qué significa eso? Aceptados convencionalmente significa que tú y yo lo aceptamos, lo entendemos, lo comprendemos. ¿Ok? Lo comprendemos. Entonces, ¿qué se va a formar? ¿Qué constituye? Un lenguaje. Un lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje de los sordomudos. El lenguaje de los sordomudos es un sistema organizado de signos. Es un sistema organizado de signos convencionales. ¿Convencionales qué significa? Que tú y yo lo aceptamos, lo entendemos, lo comprendemos a nivel mundial. Sistema organizado. Otro ejemplo, las tarjetas del árbitro. Las tarjetas del árbitro es un sistema organizado. Convencional, ¿qué significa convencional? Que tú y yo lo entendemos, lo comprendemos y lo aceptamos. ¿Ok? Entonces, en cualquier parte del mundo, a ti te sacan una tarjeta roja y ya tú sabes lo que significa. Ya tú sabes lo que significa. ¿Ok? Otro ejemplo de signos organizados. ¿Ok? Otro ejemplo de sistema organizado. Las luces del semáforo. Oye, en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo es un sistema organizado convencional. ¿Qué significa convencional? Que tú y yo lo entendemos, lo comprendemos y lo aceptamos. ¿Ok? A ver, otro ejemplo. Se me ocurre, por ejemplo, hay dos jovencitos de primer año. Dos jóvenes de primer año y Carlos le dice a Jorge, Jorge, quiero jugar pelota. Y Jorge le dice, pero no puedo porque mi papá va a llegar a la casa. ¿Y por qué no te fijas si ha llegado tu papá? Entonces Jorge le dice, está bien. Jorge le dice a Carlos, voy a mi casa. ¿Ok? Si mi papá está en la casa, voy a mi cuarto en el segundo piso y voy a apagar y prender 3 veces. Apago y prendo la luz 3 veces. ¿Qué significa? Que no salgo porque mi papá está. Y Carlos le dice, está bien, Jorge, correcto, yo entiendo. Pero si tu papá está, no sales. 3 veces, sí. Y si no está, ya, si no está, 2 veces, 1 y 2, punto. Y te espero, correcto. ¿Qué han creado ellos? Un sistema organizado de signos. En este caso, las luces. En este caso, las luces. Entonces Jorge va a su casa y justo lo ve a su papá. Con mucha pena, con mucho dolor, se va a su cuarto y apaga y prende 3 veces las luces. Y su amigo que está en el parque lo mira y le dice, pucha, no sale. Jorge no sale a jugar. Entonces me voy. Mira, un sistema pequeño, organizado, convencional, pero hay un problema. Es un sistema organizado, pero para ellos dos. Convencional, para ellos dos, no para todos. No para todos. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que la vecina mira
justo en el instante que Jorge apaga 3 veces las luces. Y la vecina mira y me dice, este muchacho malcriado, ¿cómo juega con las luces? ¿Cómo juega con...? Le voy a decir a mi vecino. Y va y le dice al papá de Jorge, su hijo está que prende y apaga las luces cada rato. Y su papá sube y se molesta y lo castiga. Mira, y lo castiga. Entonces no es convencional para todos. Pero es una forma de ¿qué? De organizar, ¿no? Todo un conjunto de signos, ¿no? Para poder comunicarse. ¿A eso qué se llama? Sistema. Todo un sistema de comunicación. Pero a veces no es para todos, entonces no es convencional, solamente para un pequeño grupo. Para un pequeño grupo. ¿Ok, muchachos? Entonces, eso es el lenguaje. Mientras sea un sistema organizado, que tenga una intención comunicativa donde tú y yo lo entendemos, lo comprendemos, es un lenguaje. Es un lenguaje. Vamos, seguimos. ¿Qué es un lenguaje? El lenguaje es la capacidad, mira, capacidad, facultad exclusiva e inherente, inherente es que nace con uno, ¿no? Uno, nace con uno, del ser humano que le permite comunicar ideas, emociones y deseos, ¿ok? Ideas, emociones y deseos. Seguimos. Todo sistema organizado, mira, sistema organizado de signos lingüísticos, la palabra hablada o escrita, y no lingüísticos, mímica, gestos, establecidos convencionalmente, mira, te dije convencionalmente, que tú y yo lo aceptamos, lo entendemos, lo comprendemos, que pueden ser palabras, gestos, mímica, colores, luces, sonidos, etcétera, constituye un lenguaje. Constituye un lenguaje. Entonces, ¿qué es un lenguaje? Es un sistema organizado de signos lingüísticos y no lingüísticos, ¿ok? Establecidos convencionalmente. Entonces, ¿eso qué constituye? Un lenguaje. Seguimos. El lenguaje es un sistema de signos orales, un sistema de signos escritos, un sistema de signos gestuales que permiten a las personas expresarse para lograr la comunicación. El lenguaje constituye una de las características principales que separan al género humano de los animales. ¿Por qué? Porque nosotros razonamos, pensamos, aplicamos nuestra inteligencia, nuestra razón, ¿ok? Podemos formular palabras, lo que no pueden hacer los animales. El lenguaje surge de la necesidad de los hombres de relacionarse entre ellos con el fin de supervivencia de la especie humana. El ser humano por naturaleza es un ser social, sociable. ¿Ok? Entonces, yo necesito conversar y necesito relacionarme con otra gente ¿para qué? Para mantener la supervivencia de la especie humana. Ok, muchachos. Seguimos. Comunicación. La comunicación verbal y la comunicación no verbal. ¿Qué es lo mismo el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal? El lenguaje articulado y el lenguaje no articulado. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tratamos acá las clases de lenguaje, hay dos clases de lenguaje. ¿Ok?
hay dos clases de lenguaje. El lenguaje articulado y el lenguaje no articulado. ¿Sí? El lenguaje articulado es cuando, mira, cuando yo pronuncio, hablo, escribo, o sea, cuando utilizo la palabra hablada o la palabra escrita, estoy articulando, ¿ok? Es la forma más segura de comunicarse. Lógico, la palabra es la forma más segura de comunicarse, ¿no? La lingüística es una ciencia que estudia al lenguaje articulado, o sea, a la palabra. La lingüística es una ciencia que estudia el lenguaje articulado, ¿ok? La palabra. ¿Qué es la palabra? Es un signo. La palabra es un signo. ¿Y la lingüística qué estudia? A la palabra articulado. La lingüística estudia a la palabra articulada. Entonces, ¿qué es la palabra? Es un signo lingüístico. Entonces, la palabra es un signo. Si la lingüística estudia la palabra y la palabra es un signo, entonces la palabra ¿qué cosa es? Es un signo lingüístico. ¿Ok? Lingüístico. Hablada o escrita. Lo otro es el lenguaje no articulado. El lenguaje no articulado. No hablo, no escribo. ¿Y cómo me comunico? Con la mímica, con los gestos, los colores, los sonidos, las luces. Entonces, cada vez que yo utilice las luces, los colores, los sonidos, estoy haciendo uso del lenguaje no articulado. Pero esas luces, esos sonidos tienen que formar todo un sistema. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir una función comunicativa. Tienen que cumplir una función comunicativa. Si no es un sistema, no comunica nada, pues hijo. Si no es un sistema, no comunica nada. Yo te digo así, ¿no? ¿Ok? ¿Has entendido? Y tú me dices, ¿qué? A ver, te voy a repetir, ¿ah? Y yo te digo, ¿has entendido lo que te he dicho? He utilizado la mímica, mis gestos. Pero está mal, porque no me entiendes tú ni nadie, porque no es un sistema organizado, convencional, que tú y yo lo aceptamos, lo entendemos y lo comprendemos. Entonces, si uno va a utilizar las luces, los colores, las luces, tiene que ser un sistema que tenga una función comunicativa. Todos estos elementos de lenguaje no articulado, como no son estudiados por la lingüística, se les llama signos no lingüísticos. ¿Ok? Se les llama signos no lingüísticos. A ver, seguimos. Acá tenemos verbal y no verbal, lingüístico y no lingüístico. Clases de lenguaje. Tenemos acá el lenguaje articulado. Comprende la palabra hablada o escrita. Es la forma más segura de comunicación. La ciencia que estudia al lenguaje articulado se llama lingüística. Por eso a las palabras se les denomina signos lingüísticos. ¿Ok? Tenemos el lenguaje no articulado. Cuando se utilizan los signos no lingüísticos, profesor, ¿y cuáles son los signos no lingüísticos? La mímica, el gesto, los colores, las luces, el sonido. Mira, repito, cuando se utilizan los signos no lingüísticos, elementos que sin ser articulado cumplen una función comunicativa. ¿Ok?
cumplen una función comunicativa. ¿Qué quiere decir? Que comunican algo. La mímica, los gestos, los colores, los sonidos, las luces, ¿ok? Lo visual, etcétera. Son denominados signos no lingüísticos, porque no son estudiados por la lingüística. Características del lenguaje. Cuando nosotros hablamos características del lenguaje, tenemos que mencionar, pues, que una de las características del lenguaje es universal. Es universal. Como su nombre es universal, universo. Porque todo el mundo lo utiliza para comunicarse, para transmitir su pena, su dolor, su deseo, una idea, etcétera, ¿no? Yo utilizo el inglés, tú el francés, yo el quechua, yo el español, etcétera, etcétera. Yo utilizo luces, colores, etcétera. Mientras sea un sistema organizado, es un lenguaje. ¿Ok? Por eso es universal. Otra característica que tiene el lenguaje es racional. Racional viene de razón. Razona, piensa. Oye, piensa antes de hablar. Piensa, razona. Mira. Entonces es algo psíquico. Ahí aplicamos la inteligencia, la razón. Por eso es racional. ¿Ok? ¿Y nosotros qué utilizamos? Nuestra inteligencia. ¿Para qué? Para simbolizar, ¿no? Para simbolizar cosas, para que nos puedan entender, ¿ok? Y para simbolizar, ¿qué usamos? Nuestra inteligencia, nuestro cerebro. Por eso es racional. Otra característica dice que es aprendido. Aprendido y también es innato. Bueno, innato, ¿por qué? Porque es la capacidad humana. Ya nace contigo eso ya. Eso ya nace contigo y en el proceso lo aprendes. ¿Ok? Lo aprendes, ¿no? Y en la sociedad ya se desarrolla, ¿no? En la relación social, con la familia, los amigos, etcétera, con el primo, la prima, ya vas aprendiendo, ¿ok? Poco a poco. Es igual, tú no sabes inglés, pero vas y aprendes inglés. Es aprendido, lo puedes aprender. Y lo otro que es doble articulado. Otra característica es doble articulado. ¿Por qué doble articulado? Ah, acuérdate, porque está conformado por la primera articulación por los morfemas y la segunda articulación por los fonemas. Y estos dos pueden construir, ¿no? Enunciados de forma ilimitada, ¿no? Se puede construir enunciados de una forma ilimitada, cualquier clase de enunciados. ¿Para qué? Para transmitir nuestra pena, nuestro dolor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a ver. Tenemos acá la primera característica del lenguaje, que es universal. Todos los seres humanos lo utilizan en su interrelación, sin distinción de raza ni creencias. ¿Ok? Todo lo utiliza. Es racional. Hacemos uso de nuestra inteligencia. Utilizamos la inteligencia, la razón para expresarlo o simbolizarlo. ¿Ok? Simbolizarlo. Aprendido o innato.
Innato, ¿por qué? Porque capacidad o legado cultural y se adquiere en la sociedad a través de la experiencia. Es capacidad del ser humano, ¿ok? Es una capacidad exclusiva del ser humano. Y en la sociedad lo vamos desarrollando poco a poco, ¿no? Doble articulado expresa unidades portadoras de significados, los morfemas, que son constituidos en fonemas para construir enunciados ilimitados, ¿ok? Oraciones, párrafos, etc. Y acá pues te he puesto dos imágenes para que tú puedas captar, analizar, ¿no? La complejidad del lenguaje, ¿no? Ya sea de una forma hablada, escrita, ¿no? Mímica, gesto, colores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok, muchachos? Funciones del lenguaje. Funciones del lenguaje. Tenemos acá funciones básicas, según Buller. Tenemos las funciones complementarias o secundarias. ¿Y cuáles son las básicas? Son tres: función representativa, función expresiva y función apelativa. Y las complementarias también son tres: función fática, función poética y función metalingüística. A ver, vamos a estudiar las funciones. Las funciones del lenguaje. A ver, hijito, acá me tomó la molestia de buscar algunos libros de academia y mira lo que te he puesto acá. Atento, por favor, dice: función representativa. También se le conoce como, mira, informativa. ¿Por qué? Porque informa algo. También se le conoce como referencial. ¿Por qué? Hace alusión al referente, al contexto, contexto. Cognitiva, contiene conocimientos o datos. También declarativa, porque declara algo. Denotativa, acuérdate, connotativa, denotativa, porque informa algo. ¿Ok? Con todos esos nombres se le conoce a la función representativa. Ahora, ¿cuándo se da una función representativa? ¿Cuándo? Ocurre toda vez que el emisor, persona que habla, que dice, que escribe, toda vez que el emisor informa o hace saber algo de la realidad, del contexto, mira, del contexto, o del mundo que lo rodea, de forma clara y objetiva. Esta función representativa se relaciona ¿con quién? Con el contexto. Acuérdate, representativa con el contexto. Y cuando yo me refiero al contexto, entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que el emisor nos va a informar acerca de qué, de la realidad o del mundo que lo rodea. Ejemplo. Mira, la célula es la unidad más pequeña de materia viva. Mira, me está informando. A partir de esta semana me quedaré en la casa de mi mamá Felicia. ¿Ok? El coronavirus está matando mucha gente. Mira, el contexto tiene que ver bastante con la realidad, con el contexto, donde el emisor es el que expresa. ¿Ok? Función representativa. Vamos a otra función. Función expresiva. Mira, también se le conoce como emotiva. ¿Por qué? Porque expresa emociones. Expresiva, expresa emociones. Sintomática, ¿qué expresa? Sentimientos. Y cuando hablamos de expresiva, estamos hablando de qué, ¿no? De un mundo subjetivo, interno. Yo voy a expresar lo que siento. Yo expreso lo que siento. Yo. Vamos a ver, ¿cuándo se da esta función? El emisor manifiesta su estado de ánimo. ¿Ok? El emisor manifiesta su estado de ánimo, sus sentimientos,
su mundo interior, que puede estar conformado por la alegría, la amargura, la tristeza, el cariño, etc. Esta función expresiva se relaciona o se vincula con el emisor. O sea, función expresiva, emisor. Función representativa, contexto. O sea que el emisor nos va a transmitir, ¿ok? Nos va a expresar su pena, su dolor, su alegría, etc. Su estado de ánimo. Por ejemplo, tu mamita, que te quiere mucho, te dice que te vaya bien en tus clases. Mira, está expresando, que te vaya bien en tus clases. Otro ejemplo, lo logramos, lo logramos. Mira, expresión, expresivo. Otro ejemplo, me duele mucho tu partida, hermana Nelly. Mira, pena, dolor, tristeza. Mundo interno, interno. Seguimos. Función conativa. También se le conoce como imperativa, que manda. Conativa, empeñarse a realizar algo. Exhortativa, a pedir, rogar, solicitar algo. ¿Cuándo se da esta función? Mira, ¿en qué consiste? ¿Cuándo se da? Busca influir en el receptor, conmoverlo y hacerlo cambiar de actitud mediante una orden, sugerencia, mandato o ruego. Esta función conativa se relaciona ¿con quién? ¿Con quién se vincula? Con el receptor. Mira, con el receptor. O sea que el emisor aquí quiere cambiar al receptor, ¿ok? Al receptor. O sea que el emisor va a influir en el receptor, lo quiere conmover y hacer cambiar de actitud. Ejemplo, preocúpense por el futuro, queridos estudiantes, hagan algo por su vida. Mira, reflexiona, piensa, ¿no? Otro ejemplo, todos pongamos un granito de arena para salir de la pobreza. ¿Ok? Mira, quiero que aportes, que apoyes, ¿no? Que te sumes a esta lucha. Luciana, toma la leche. Mira, es una orden, mandato. Cierra la puerta, por favor. Es un ruego, es un pedido. Pasamos a otro. Ahora vienen las funciones complementarias, ¿ok? Las funciones complementarias. Función metalingüística o de glosa. A ver, vamos a estudiar la función metalingüística. Cada vez que el lenguaje aborda el mismo lenguaje, es decir, el código, para estudiarlo o comprenderlo, se vincula con el código. Pucha, profe, no entendí nada. Ya, yo te explico, ¿ok? Cada vez que el lenguaje quiere estudiar al mismo lenguaje, es decir, quiere estudiar el código. ¿El código qué cosa es? Es la lengua, es el idioma. O sea que cuando el lenguaje estudia el código, la lengua, cuando el lenguaje estudia nuestro idioma, ¿ok? Es una función metalingüística, ¿ok? Cuando el lenguaje, ¿ok? Analiza la lengua, el idioma. ¿Para qué? Con la intención de estudiarlo y comprenderlo, entonces es una función metalingüística. Por ejemplo, si yo te dijera a ti, la palabra canción y la palabra Brasil son palabras agudas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy utilizando mi lenguaje para estudiar ¿a quién? A mi lenguaje, a mi código, para entenderlo y comprenderlo. Entonces, cuando yo utilizo mi lenguaje para estudiar mi lenguaje,
para entenderlo y comprenderlo, es una función metalingüística. ¿Y la función metalingüística con quién se vincula? Con el código. Ejemplo, mira el ejemplo. La oración se divide en sujeto y predicado. Mira, ¿qué está analizando? ¿Qué está abordando? El estudio del lenguaje, el estudio del idioma. La semántica estudia el significado de las palabras. Mira, está estudiando el lenguaje. Está haciendo un estudio de la semántica, ¿no? Del lenguaje. Mira esto de acá. No dice ya pe, sino ya pues. ¿Qué está haciendo? Un estudio del lenguaje. Entonces, cada vez que se hace un estudio del lenguaje por el mismo lenguaje, es una función metalingüística. Pasamos a otro que es función fática o de contacto. Es un contacto entre el emisor y el receptor para mantener la comunicación verbal. Está relacionado con el soporte físico de la comunicación, es decir, con el canal. Esta función se vincula con el canal. Mira, se vincula con el canal. ¿A qué se refiere? ¿No? En ella, lo importante es la relación que se establece entre el emisor y el receptor para iniciar, verificar, mantener o concluir la comunicación. ¿Ok? A ver, ¿qué es lo que quiere decir acá? Esta función tiene como objetivo mantener una comunicación. Yo quiero hablar contigo, quiero seguir conversando contigo, quiero mantener la comunicación o quiero terminar la comunicación. ¿Ok? Esa es la función fática. Por ejemplo, acá mira el ejemplo. Aló, mira, estoy iniciando una comunicación. ¿Estás ahí? Puedo estar verificando. 1, 2, 3, probando. ¿Me escuchas? Hola. Mira. Entonces, esas características, ¿a quién corresponde? A la función fática, ¿no? Mantener, verificar, concluir la comunicación. Y el otro, función poética o estética, se da en su mayoría en el lenguaje literario, donde se utiliza una serie de recursos expresivos como el epíteto, la metáfora, las rimas, para crear una armonía en su forma, un efecto auditivo y estético. Se vincula con el mensaje. Por ejemplo, me enamoré de las perlas de tu boca. Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Estás en el aire que respiro, en cada latido de mi alma, donde te llevo, te rezo en la luna llena, con calma. Mira, puede. Entonces, muchachos, ahí tienes las funciones. Conclusión de lo estudiado. Acá hay algo interesante que, mira, para que me puedas entender. Conclusión de todo. Acá están los elementos. Los rojos son los elementos que de la comunicación lingüística. Emisor, referente, canal. Mira. Ahora, esos elementos de la comunicación lingüística, ¿con qué función del lenguaje se relaciona? Ahí está de negro. Mira, ahí está de negro. O sea que facilita para ti, facilita para ti. Conclusión. Entonces, ahí está. La función expresiva se relaciona con el emisor, la función referencial con el referente, la función fática con el canal, la función poética con el mensaje, la función metalingüística con el código, la función apelativa con el receptor. Ok, muchachos. Ahora, ejercicio de autoevaluación. He agarrado el ejercicio de autoevaluación el ejercicio número 20. Ok, número 20. Dice, ¿cuál de las siguientes oraciones cumple la función metalingüística? Yo tengo que saber qué es la función metalingüística, qué es la función referencial, pero la función metalingüística, ¿qué es? ¿Te acuerdas? Que estudie el mismo lenguaje. Que estudie el mismo lenguaje. A ver, la verdad está en la filosofía. La verdad está en la filosofía. Bueno, de repente me está informando algo, ¿no? La B, el verbo es el núcleo de la oración. Mira, el verbo es el núcleo de la oración. Oye, está estudiando el mismo lenguaje. Está estudiando el mismo lenguaje. Ese es metalingüístico. La otra, olvídate de esta cita, Pochita. Olvídate de esta cita, Pochita,
puede ser expresiva, puede ser, es analizar, ¿no? Por favor, arranca, no más, ¿no? De repente es una orden, un mandato, algo expresivo. Quizás algún día te perdone. Expresión, sentimiento. Entonces la respuesta acá es la B, ¿ok? La tarea, muchachos, por favor resolver los ejercicios de la página 15, 16, 17 de tu libro. Nos vemos. Chao.